Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 11, los versículos 12 al 19, la obra de Juan el Bautista. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos en este momento que derrames tu gracia sobre nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos guíe constantemente y que al abrir la Escritura, Él nos pueda enseñar verdades que fortalezcan nuestra fe y que esas mismas verdades las podamos compartir con otros. Guíanos, Señor. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la sección cuando dos discípulos de Juan el Bautista vinieron a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que esperábamos o tenemos que esperar a otro? Jesús les mostró las obras y le dio una razón a Juan el Bautista sobre el ministerio que él estaba desarrollando. Cuando estos discípulos se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de quién era Juan el Bautista y la obra que estaba realizando. Seguimos en ese contexto donde Jesús pasa a destacar que Juan el Bautista y su obra comparándolo con la de Elías, al que todos esperaban y precedería la venida del Mesías. Esta es la sección que va del versículo 12 hasta el 19. Este pasaje contiene uno de los versículos más difíciles del libro de Mateo, y es el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Las palabras de Jesús son interesantes porque comienza a decir, desde los días de Juan hasta ahora. Es decir, el tiempo cuando Juan el Bautista proclamó la venida del Mesías y el reino mesiánico, quizás desde la primavera, desde el año 27 después de Cristo hasta la primavera del año 29 después de Cristo. Más o menos es el periodo en que Jesús dice estas palabras. Entonces dice, el reino de los cielos sufre violencia. El tema del reino es central en la predicación de Jesús. Y sabemos que no se refiere a un reino que se impondrá por la lucha armada para derrotar a los romanos, sino que se refiere al reino de la gracia. Así que no estaba hablando de la imposición de la violencia porque no va de acorde con los principios del reino de Dios. Sin embargo, el verbo biasomai, como también el sustantivo biats, que significa violento, que se emplea en la última parte del versículo, indican que no se trata de una lucha honrada, sino de actos hostiles de fuerza. Sería mejor interpretar que el reino de los cielos sufrió violencia en el sentido de que muchos de los que se agolpaban en torno de Juan y de Jesús lo hacían sin entender cabalmente la verdadera naturaleza de ese reino. Otros, por ejemplo, los escribas y los fariseos, se acercaban a Jesús con abierta hostilidad. Al parecer, tanto Juan como Jesús, en el establecimiento del reino de Dios, el reino de gracia, el reino de salvación, pues tuvieron que enfrentar fuerzas hostiles que trataban de impedir su ministerio. Esto sumado a que muchas personas venían a Jesús por las razones equivocadas, e incluso los discípulos de Jesús no entendieron su ministerio. Y entonces Jesús presenta que el reino de Dios sufre violencia, sufre oposición, y afirma, y los violentos lo arrebatan. Si leemos este versículo en la Nueva Versión Internacional, leeríamos así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La invitación del enemigo de las almas es tratar de impedir que la gente acepte a Cristo como Salvador. Solo los que perseveran en aceptar a Cristo son vencedores. Elena de White, ante un grupo de hermanos, afirmó: al principio la obra es dura y lenta. Ahora es cuando todos deben poner el hombro para levantar la carga y llevarla adelante. Debemos avanzar aunque tengamos delante el mar rojo y montañas inaccesibles del otro lado. Dios ha sido con nosotros y ha bendecido nuestros esfuerzos. Debemos trabajar con fe. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hemos de orar, creer que nuestras oraciones son escuchadas y entonces trabajar. Notas biográficas de Elena de White, página 327. La perseverancia en la obra de Dios debe ser una característica de los cristianos de hoy. Enfrentaremos oposición, enfrentaremos un mundo incrédulo, un mundo que está yendo por el camino equivocado y que se opone a la verdad. Solo los que perseveran haciendo la obra triunfarán con el reino de los cielos. Enseguida de estas palabras, Jesús resalta que el ministerio de Juan es profético. Leamos los versículos 13 y 14 de Mateo capítulo 11. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Quizás el contexto sea la mejor guía para interpretar este versículo. Cristo acaba de proclamar a Juan como el mayor de todos los profetas. Era el mayor en el sentido de que tuvo el privilegio de anunciar la venida de aquel de quien todos los profetas habían dado testimonio. En este sentido, todos los profetas del Antiguo Testamento habían esperado el tiempo de Juan y habían hablado del Mesías que debía aparecer entonces. Por esto, podría decirse que la función profética de los tiempos del Antiguo Testamento llegó a su apogeo con Juan el Bautista. Aquí también se presenta la explicación acerca de la verdadera identidad de Juan en relación con la profecía del Antiguo Testamento. Algunos esperaban la aparición del profeta Elías, y el Señor les dice, si estaban esperando a Elías, pues ya vino, y es Juan. Y si Juan es el precursor del Mesías, pues indiscutiblemente Jesús es el Mesías. Elena de White comenta: no le fue dado a Juan hacer bajar fuego del cielo, ni resucitar muertos, como Elías lo había hecho, ni manejar la vara del poder en el nombre de Dios como Moisés. Fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para su venida. Tan fielmente cumplió su misión que al recordar la gente lo que había enseñado acerca de Jesús, podía decir: todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Cada discípulo del Maestro está llamado a dar semejante testimonio de Cristo. Libro El deseo de todas las gentes, página 191. La obra de Juan fue única, ya que estaba uniendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estaba en la transición más importante de la historia. Sigamos el comentario de Elena de White en el mismo libro y la misma página. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo, pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Cristo y su misión habían sido tan solo obscuramente comprendidos
bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. Así que en este sentido, Juan el Bautista, era el Elías que venía a anunciar al mundo la salvación por medio del Mesías. Su obra se destaca y es motivo de admiración en el mundo cristiano hasta hoy. El Señor Jesús pasa ahora a una reprensión fuerte contra su pueblo. Leamos los versículos 15 al 19 de Mateo 11. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Una vez que Jesús establece la realidad que Juan era el Elías que había de venir, pues entonces les invita a oír. Y si oyen el testimonio de Juan, saben que él, Jesús, era el Salvador. En un sentido general, todos tienen oídos y deberían escuchar. Pero es probable que Cristo se refiere aquí a la atención espiritual por medio del cual aquellos cuyos corazones son sinceros pueden percibir el verdadero significado de Cristo y puedan ser iluminados por él. Entonces ahora Jesús les dice: ¿a qué compararé? Esta es una manera común de los judíos de presentar una parábola. En un comienzo, Jesús llevó a la gente a considerar la naturaleza y el propósito de la misión de Juan. Aquí, ahora, les habla de la recepción que el pueblo de Israel había concedido a su misión en comparación con la que le habían dado a Juan. La comparación es sobre esta generación. Sin duda, Cristo se refería al pueblo de Israel que vivía en su tiempo, y más específicamente a los que escucharon a Juan y más tarde a Jesús mismo cuando anunciaron el reino mesiánico y fueron testigos de los milagros que acompañaron su proclamación. Esta generación había gozado de privilegios mucho mayores que los de cualquier generación en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero a pesar de estas oportunidades sin precedentes, muy pocos tenían oídos para oír, para percibir el verdadero significado de la misión de Juan el Bautista y la de Jesús. Entonces ahora Jesús les dice: ¿a qué compararé esta generación? Y sigue: es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. La escena que aquí se describe es característica de las aldeas del cercano oriente, donde la calle sirve tanto de campo de juego como de lugar para caminar o de mercado. Allí están estos jóvenes en el lugar que acostumbraban a reunirse, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis. Al parecer la figura aquí es la de dos grupos de niños que juegan. Un grupo evidentemente deseaba imitar una alegre fiesta como la de una boda. Caprichosos los otros niños se negaron a jugar y no respondieron a la propuesta de los primeros. Entonces sigue diciendo: os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Continuando con la figura de los niños que juegan, Mateo hace decir al primer grupo de niños: muy bien, ya que no quieren jugar a la fiesta, juguemos al funeral. En tiempos bíblicos se acostumbraba en el cercano oriente llorar a los muertos en forma efusiva y dramática. Al parecer, tampoco esta segunda sugerencia fue aceptada por los niños, porque parecían estar determinados a no aceptar ninguna sugerencia. No era que no quisieran bailar o lamentar, sencillamente no querían hacer lo que los otros les sugerían. La aplicación es evidente.
Los niños que no querían aceptar ninguna sugerencia eran los escribas y los fariseos que criticaron tanto a Juan como a Jesús. Esta generación no se conforma con nada. Entonces Jesús dice que así es esta generación, ya que vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. La vida personal de Juan, frugal y un tanto austera, no atraía por lo general a la gente. Al parecer muchos lo consideraban meramente como un fanático y hacían de esto un pretexto para no arrepentirse ni ser bautizados por él. Lo que en realidad desagradó a mucha gente era que Juan el Bautista reprendía sus excesos licenciosos. Esta reprensión estaba implícita en su vida ejemplar y probablemente explícita en su enseñanza. Para esta gente parecían tristes la religión y la manera de vivir que Juan representaba. Se hastiaban de que continuamente se les recordara que tenían necesidad de arrepentirse. Para ellos, el llamamiento de Juan era una exhortación a lamentarse y no tenían deseos de responder. Y hasta llegaron a declarar que Juan estaba endemoniado, pero era un pretexto para no aceptar un mensaje que llamaba al arrepentimiento y a una nueva forma de vida. Entonces, siguiendo la parábola, vino Jesús. Este está más cerca de los hombres. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Sin duda la acusación había sido exagerada y distorsionada como para insinuar algo muy diferente de lo que los hechos permitirían decir. El que Jesús fuera amigo de hombres conocidos como comilones y bebedores permitió a sus acusadores decir que Cristo hacía lo mismo. El intento de los judíos de obligar a Jesús a hacer el ayuno ritual fue un completo fracaso. Evidentemente, estos criticones deseaban ayunar cuando les placía y participaban de banquete cuando se les antojaba. No querían saber nada de la vida frugal de Juan ni de la relación normal de Jesús con los que necesitaban la ayuda que él les podía proporcionar. Aquí estaba el punto central de la controversia. Jesús se hizo amigo de personas a quienes ellos despreciaban y habían separado de su sociedad. Comía con ellos. Entonces, tampoco les gustó la vida de Jesús. Eso quiere decir que ellos tenían todo tipo de excusas para no aceptar ni a Cristo ni a Juan el Bautista. El hecho es que cuando la gente no quiere tomar en serio la verdad, les es muy fácil encontrar una disculpa para no hacerle caso. Creo que esta realidad aún está presente en nuestros días. Muchos se excusan para aceptar a Jesús y unirse a la iglesia y presentan cualquier razón. No le cae bien el pastor, esa iglesia le falta amor, allí cantan muy pasito, allí cantan muy duro. Cuando no hay disposición para hacer las cosas de Dios, pues buscamos cualquier excusa. Es hora de reconocer al Señor y buscarle de corazón. Pero Jesús termina la parábola de los niños que no quieren ni lo uno ni lo otro, diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Si leemos esta frase en la traducción del lenguaje actual, vamos a entenderla mejor. Dice así, pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Por esto, al criticar a Juan por una cosa y a Jesús por la opuesta, mostraban una completa falta de sabiduría. Tanto Juan como Jesús eran guiados por la sabiduría divina y esto se hizo evidente en el resultado de su trabajo. En respuesta a la invitación de Juan, muchos se arrepintieron y en respuesta al ministerio de Jesús, multitudes le oyeron de buena gana. Esto nos lleva a la conclusión que si queremos oír, el camino a seguir es hacer lo que Jesús nos manda. Pero tomar una decisión equivocada, rechazando el llamado del Señor, traerá consecuencias lamentables. Apreciado amigo y hermano, a veces nuestra actitud es como la de esos niños caprichosos.
buscamos excusas para no entregarnos completamente a Jesús. Pero es hora de dejar las excusas a un lado, venir a Jesús, recibir su bendición y transitar por su camino. Es hora de identificarnos con el Maestro. Es hora de que el Señor llegue a ser lo más importante de nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.